Muy bien, ¿se observa, chicos? Sí, doctora. Listo, empezamos entonces. Hablemos sobre parto en esta clase. Ya vimos la semana pasada el periodo fetal, el desarrollo que conlleva este periodo tan importante, tan esencial, donde tenemos un proceso de maduración de todos los órganos que se han formado durante la semana o el periodo embrionario. Entonces, la culminación de todo ese proceso y desarrollo es el parto. Entonces, ¿cuál es la definición? El parto se define como aquel proceso fisiológico que inicia con contracciones uterinas y culmina con el nacimiento del bebé. No solamente el nacimiento, sino también la expulsión de las circunstancias en las que hay mayor mortalidad materna, especialmente en las áreas rurales, ¿sí?
debido a complicaciones durante el trabajo de parto. Muy bien, veamos cómo va este proceso. ¿Qué más conlleva? Ay, ¿qué pasó? Nos fuimos al final. Muy bien, para ver el tema del trabajo de parto y estar preparados, y no solamente nosotros como médicos, sino también preparar a la paciente, es importante que ustedes dominen la fecha probable de parto. Es decir, que ustedes sepan cómo sacar esta fecha probable, es decir, el momento donde se va a esperar que inicie las contracciones, que desemboque en el trabajo de parto, ¿sí? Para esto tenemos 3 reglas importantes: la regla de Nayeli, que es la regla universal de aquí hasta la China, es la que más se utiliza. La regla de Pinar y la regla de Wald son variaciones de esta otra, que también son utilizadas generalmente por obstetras de la escuela antigua, son los que lo utilizan más, ¿sí? Actualmente nosotros utilizamos la regla de Nayeli. Sin embargo, para su conocimiento, ustedes tienen que saber de qué trata las 3 reglas importantes para sacar la fecha probable de parto, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice la regla de Nayeli? Voy a tener como principal dato la fecha de la última menstruación de la paciente, a la cual voy a sumar 7 días y resto 13 meses. Entonces, haciendo esta operación, yo tendría aproximadamente el día en que va a iniciar el trabajo de parto. Esta fecha que me da o me dé como resultado va a tener un más menos 2 semanas de probabilidad, ¿sí? ¿Y esto de qué va a depender? Si la paciente es multípara, que me refiero con multípara, que ya ha tenido gestaciones pasadas, es decir, más de 2 gestaciones, 3, y también ha tenido partos, especialmente vaginales, ¿sí? Entonces, lo más probable es que a esta fecha que yo saqué con la regla de Nayeli se vaya a adelantar 2 semanas. Entonces, yo voy a indicar a mi paciente, mire, su fecha probable de parto es, digamos, hoy, ¿qué fecha es hoy, chicos? ¿Dónde está? 16 de junio. Entonces, si mi paciente es multípara, ya ha tenido partos, ya ha tenido gestaciones previas, entonces yo le digo, ¿sabe qué? Su fecha probable es el 16 de junio. Sin embargo, tiene que estar pendiente 2 semanas antes, ¿sí? Porque lo más probable es que se adelante y siempre hay esa diferencia, 2 semanas antes. Ahora, en las pacientes nulíparas, es decir, su primer embarazo, primera gestación, primero de todo, suele retrasarse 2 semanas a esta fecha probable de parto. Por lo tanto, voy a indicarle, esta es la fecha probable de parto, 16 de junio. Sin embargo, puede que tenemos que estar al pendientes hasta 2 semanas después, ¿sí? Entonces, generalmente en las nulíparas suele ocurrir o suele como que atrasarse un poco, ¿sí? Suele haber ese retraso, pero son 2 semanas de lapso que se da, no más, ¿sí? Porque en esto nosotros ya estaríamos calculando, junto con esta operación, estaríamos calculando entre la semana 37 hasta la 42 aproximadamente, que es el momento donde nosotros esperamos que desemboque el trabajo de parto. Ahora bien, suele haber situaciones en las cuales la paciente, por X razón, por ejemplo, que se dedica o su trabajo es demasiado sedentario, ¿no? Que, no sé, pues puede ser oficinista, entonces no tiene mucho trabajo físico como tal, no realiza caminatas ni nada por el estilo. Entonces, el trabajo de parto suele atrasarse bastante. Sin embargo, nosotros siempre damos, ¿no? Hasta la semana 42, porque después de la semana 42 puede haber complicaciones en el feto intraútero, ¿sí? Muy bien, las otras variantes, la regla de Pinar. Acá la regla de Pinar utiliza, sí, la fecha de la última menstruación, pero utiliza el último día de la última fecha de menstruación. Por ejemplo, pónganse la fecha de la paciente, ha empezado hoy, pongamos como hoy, ¿sí? 16 de junio del 2026, ha iniciado su última menstruación. Sin embargo, a la paciente hay que preguntarle, bueno, ¿cuántos días le dura? 5 días. Ha terminado el 21. Entonces, tomo en cuenta el 21 de junio del 2026, ¿no? Es decir, el último día
de la última menstruación. Esa es la variante de Pinard. A esta fecha se suman 10 días y se restan 3 meses. La regla de Wald, al igual que la regla de Nayeli, utiliza la fecha de la última menstruación, es decir, cuando ha iniciado la última menstruación, ¿sí? Le suma 10 días y le resta 3 meses. Entonces, importante para que ustedes tomen en cuenta y puedan manejar estas 3 reglas. Recomendación. Yo les aconsejaría que o extraigan estas reglas, lo pongan en alguna libretita, porque tienen que manejarlas de memoria. No, obviamente, nuevamente les repito, la regla de Nayeli es la que más utilizamos, sin embargo, no falta el doctor a cargo. Yo me acuerdo de mis años de internado, me pillaron con esto y me castigaron con doble turno. ¿Por qué? Porque no sabía la fórmula de Pinard. Yo me acordaba que era 10 días, menos 3 meses, pero ese detalle de, por ejemplo, el último día de la última menstruación, y ya fue. Entonces, castigada la doctora, ¿no? Entonces, manéjenlos, háganse unas tablitas, ya deberían preparar ciertos materiales, chicos, para el momento del internado, créanme que les va a hacer falta, ¿sí? Entonces, muy importante. Y también pregunta de examen. Muy bien, el canal de parto va a estar conformado por 2 secciones, una sección blanda y una sección dura, ¿no? La primera sección está formada por músculos que van a revestir el canal de parto, ¿de acuerdo? Ahora bien, la sección dura es la sección ósea que compone este canal de parto y va a estar dado por huesos de la pelvis. Entonces, el canal de parto óseo, ¿de acuerdo? Va a estar compuesto por huesos del sacro, coxis y nuestros 2 ilíacos que, como observamos acá en la imagen, realizan ese orificio de entrada del canal de parto, ¿sí? Entonces, es esa sección por donde el feto, en caso de que estuviera en una situación cefálica, es decir, todo normal, puede realizar tranquilamente su salida al exterior, ¿sí? Como observamos en la imagen. Entonces, es importante acordarse de estos huesos que tenemos acá. ¿Qué más? Ahora vámonos a las etapas que conlleva el trabajo de parto, ¿sí? Si bien el trabajo de parto tiene muchas subetapas, y esto lo van a analizar, les va a corresponder analizar y dominar durante su periodo de obstetricia. En esta etapa ustedes tienen que comprender que este trabajo de parto comprende 3 grandes etapas. La primera es la dilatación y borramiento cervical, ¿sí? ¿En qué momento va a iniciar la dilatación y el borramiento cervical? Bueno, comienza con las contracciones uterinas. Durante el último trimestre, muchachos, la paciente gestante va a tener 2 tipos de contracciones. Hay unas contracciones que nosotros denominamos verdaderas y contracciones falsas, ¿sí? Las contracciones falsas, duran menos de 30 segundos. Son muy periódicos, es decir, no aparecen constantemente y suelen tener o suele suceder durante el último trimestre. Es decir, puede aparecer un lunes, puede haber un dolor. ¿Y cómo son estas contracciones? El vientre, el útero como tal, hace contracción muscular y se pone tenso. Si ustedes alguna vez han jugado boli, yo creo que sí, o wally, ¿se acuerdan cuando hacen, no sé, pase y demás? Entonces, esa sensación de tocar esa pelota de boli se pone en esa consistencia el vientre de la paciente gestante, ¿de acuerdo? Sin embargo, como les digo nuevamente, no dura más de 30 segundos. Son lapsos muy cortos y esporádicos. ¿De acuerdo? Puede suceder hoy y de aquí a 3 días nuevamente. ¿Y cuál es el propósito? Comienza a prepararse el útero para el momento del trabajo de parto, ¿sí? Entonces, durante el último trimestre es muy frecuente tener estas contracciones falsas. Ahora bien, vienen las contracciones verdaderas. Estas contracciones verdaderas tienen un lapso mucho más largo,
¿sí? Duran arriba de 30 segundos. Pueden iniciar con 30 segundos, después 45, después que 1 minuto, y así sucesivamente comienza a incrementar el tiempo de duración de esta contracción. La otra característica es que comienza a ser en lapsos seguidos, ¿de acuerdo? Es decir, puede haber un día que se le presente cada 2 horas, ¿sí? Ya estamos hablando que viene a ser mucho más seguido, ¿sí? 2 horas. Y este periodo de una contracción a otra contracción comienza a cortarse en tiempo. Entonces, ahí yo puedo indicarle, digo a la paciente, tiene que estar al pendiente, porque en el momento que usted note, si bien durante este último trimestre usted está sintiendo que la pancita se le pone por unos segundos duro y después pasa hasta la próxima semana y otra vez siendo un ratito, pero pasa y no dura más de 30 segundos, entonces, bueno, estas son contracciones falsas. Ahora, ¿en qué momento usted tiene que prestar atención? En el momento en que inicie o dure, esas contracciones empiezan a durar un poco más y comiencen a ser más seguidas, ¿sí? Que puede ser durante la primera semana, digamos, de que ingresando ya al trabajo de parto, puede ser que estas se presenten de manera esporádica, pero ya 5 o 6 veces durante el día. Al día siguiente, obviamente, va a ser mucho más seguido, ¿no? Ahora bien, durante esta primera etapa del trabajo de parto, chicos, que inicia con estas contracciones verdaderas, puede haber mucha diferencia si se presenta en una paciente nulípara como multípara. Voy a enviarles un cuestionario para que ustedes lo resuelvan y me lo entreguen hasta el día jueves, por favor, ¿sí? Para que ustedes hagan investigaciones sobre esto. Entonces, va a haber diferencias. En caso de que tenga una paciente multigesta, multípara, entonces este periodo, este primer periodo, va a durar aproximadamente 6 horas o menos. 6 horas o menos desde el momento que inicie, ¿sí? En este primer periodo va a haber el famoso tapón mucoso, ¿sí? Se elimina el tapón mucoso, que es el tapón que protege esa entrada del cuello cervical, ¿sí? Entonces, inicia. En el caso de las pacientes multigestas, como le digo nuevamente, es mucho más corto. Ahora, en una nulípara puede darse el inicio y esta primera etapa puede durar arriba de 6 horas. Podemos hablar hasta de 10 horas, incluso 18 horas, chicos, ¿sí? Por eso no es raro escuchar, bueno, ay, es que esa paciente todo un día le dura el trabajo de parto. ¿Cómo que todo un día? Sí, todo un día. Eso quiere decir que sus contracciones han iniciado el día anterior y el día de hoy recién nació el bebé, ¿sí? Pero es por esto, porque al útero como tal, ¿sí? Le cuesta un poco más hacer este proceso de dilatación cervical, ¿sí? Entonces las contracciones son mucho más, es un periodo mucho más largo desde el periodo de estas contracciones verdaderas. En el caso de las nulíparas. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué quiero decir, chicos, con nulíparas? Voy a preguntarles ahorita si están despiertos. Sin algún paro, digo, sin algún parto. Muy bien, Oda. Entonces, de ese modo, ¿no? Ahora, entonces, primer tiempo o primera etapa del trabajo de parto, dilatación y borramiento. ¿Qué quiere decir dilatación? Es este proceso. Por favor, observen la imagen, ¿sí? El cuello uterino como tal, chicos, así, cerradito. Si ustedes hacen un puño y observan, se encuentra así de cerradito, ¿sí? Tiene aproximadamente 3 centímetros de diámetro y no se observa nada, o sea, es un agujero ciego. ¿Cómo se observa acá? Este cuello tiene que dilatar, es decir, tiene que agrandar ese espacio para que pueda tener la capacidad, ¿no?, de atravesar la región cefálica del feto, ¿sí? Tan, tan, tan. Entonces sigue este proceso de dilatación. Observen la imagen. Cerrado, comienza a abrirse 2, 3 centímetros, 4 centímetros, 5 centímetros, hasta llegar a lo máximo, o sea, lo más que se pueda dilatar son 10 centímetros de diámetro, nada más. Borramiento.
El borramiento quiere decir, es decir, acá, el cuello comienza con una, como que con una pared gruesa. Observa el grosor. Y para llegar a 10 centímetros, esta pared, o esto que lo reviste el cuello, es mucho más delgado, ¿sí? Es decir, se adelgaza, en otras palabras. Por lo tanto, dilatación es cuánto se abre y borramiento es qué tan delgado se encuentra el cuello, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las condiciones para pasar a la segunda etapa? Si en algún momento les preguntan y yo les pregunto, 1, dilatación 10 centímetros y borramiento del 100%. Esta forma en la que se va adelgazando el cuello, chicos, se llama borramiento, ¿de acuerdo? Entonces, condiciones esenciales para pasar a la segunda etapa, dilatación de 10 centímetros, borramiento del 100%. ¿De acuerdo? ¿Se ha entendido? Sí, quiero. Sí, doctora. Perfecto. Entonces, esa es la condición. Ahora ustedes dirán, doctora, pero 10 centímetros. Hagan con sus manos el cálculo. ¿Cuánto es 10 centímetros? Poder atravesar una circunferencia cefálica por ese tamaño es imposible. Así es. Por ese motivo, en muchas ocasiones se realiza un corte que nosotros denominamos episiotomía. Hacemos un corte diagonal para ayudar a agrandar estos 10 centímetros. Y es bien común. Es muy común, chicos, ¿sí? Entonces se le pone un poco de lidocaína o diclofenaco en la región donde se va a realizar el corte y se hace un corte limpio para evitar desgarros, ¿sí? Generalmente en las pacientes nulíparas, es su primer parto, primer embarazo, primera gestación, entonces las pacientes se desesperan durante este proceso de trabajo de parto, que ya quieren salir y terminan haciendo desgarro. Y reparar un desgarro a un corte limpio, como es la episiotomía, es mucho más complejo. Entonces, consejo siempre episiotomía, se prefiere la episiotomía. Muy bien, entonces vamos al segundo periodo. El segundo periodo es la expulsión fetal. Entonces, habíamos indicado que las condiciones son 10 centímetros de dilatación, 100% de borramiento, para que suceda la expulsión. Entonces, en este periodo se incrementan las contracciones uterinas, incrementa el periodo de duración de cada contracción y se acorta muchísimo más el tiempo de una contracción a otra contracción. En este momento de la segunda etapa, la paciente va a tener contracciones que van a durar de 1 minuto a 2 minutos, o sea, así, perdura hasta 2 minutos, y el espacio entre estas, entre una contracción y otra contracción, es menos de 1 minuto, chicos, ¿sí? Entonces, por eso se le indica, señora, tiene que respirar, por eso es importante informar durante los últimos controles prenatales, especialmente si son pacientes nulíparas, es importante informarles. Si ustedes no pueden informarles o no les da el tiempo durante sus periodos del control prenatal, digamos que tienes 20 pacientes que atender y no te da tiempo, le puedes dar una revista o le indicas, ¿sabe qué tiene que buscar y qué consta? ¿Sí? Porque tiene que aprender a respirar. Justamente por eso creo que hoy en día es mucho más común el tema hay cursos preparativos para el trabajo de parto que realmente son yo creo, esenciales, especialmente para las primerizas, que les ayuda bastante. Porque pacientes primerizas, yo les podría decir, o sea, me ha tocado atender pacientes que los pateaban, que no, grave. Señora, respira, por favor, ¿no? Y esto lamentablemente complica la salud fetal. Porque al momento de que la señora no sabe lo que tiene que hacer, no sabe lo que está sucediendo con su cuerpo y nosotros tampoco sabemos explicarle ese rato, entonces la paciente se desespera, entra en un shock y al final se rehúsa incluso de pujar y es todo se complica la situación, ¿sí? Y esto pone obviamente en riesgo la vida del feto. ¿Qué más? Ya. Aquí, segunda etapa es la fase expulsiva. Entonces, habíamos indicado 10 centímetros de dilatación, 100% de borramiento, incremento de las contracciones verdaderas y esto ayuda a la fase expulsiva, es decir, expulsión. Sale el feto, nace el bebé. ¿De acuerdo? Ahora bien, inmediatamente sucede este proceso,
hoy en día está muy reglado hacer lo siguiente, ¿sí? Se coloca intramuscular una dosis de oxitocina, ¿de acuerdo? Y esto enseguida les voy a explicar por qué y para qué. Inmediatamente nace el bebé, se coloca una dosis de oxitocina de 10 unidades internacionales. Ahora, ¿para qué? A partir de este momento, el útero, ya que está revestido de fibras musculares, ¿sí? Comienza a hacer un proceso de contracción excesiva hasta que se forma como una pelota de fútbol pequeña, ¿sí? Y se puede palpar. Esto es palpable, chicos. Y a ustedes les van a decir, tienes que tocar para saber si ha hecho contracción, si está contrayéndose bien. Esto va a ser esencial porque a partir de este momento las contracciones que siga teniendo, porque ojo, no es que deja de doler en ese momento, que deja de cesar, nace el bebé y ya no hay contracción. No, la paciente sigue padeciendo de las contracciones. Las contracciones todavía van a durar hasta 24 horas. ¿Ustedes sabían eso? ¿Sabían ese dato, chicos? ¿Alguna vez habían escuchado o leído? Entonces, si están cerca de su mamá, van a ir a abrazarles después porque pobre las mamás. Muy bien, entonces, nace el bebé, se coloca la oxitocina, ayuda a contraer aún más el útero. ¿Para qué? Para provocar el desprendimiento de la placenta. Porque recordemos, una placenta normal, ¿dónde se encuentra insertada, chicos? ¿En qué capas uterinas se encuentra insertada? ¿Con qué capas del útero tiene contacto la placenta, chicos? Endometrio. Muy bien, el endometrio. Recuerden que habíamos indicado que las vellosidades terciarias revientan, o sea, van creciendo y revientan los sinusoides maternos, los vasos maternos del endometrio, ingresan, entonces, de este modo se establece la circulación uteroplacentaria, hacen una conexión, ¿de acuerdo? Se conectan bien, crean nuevos vasos ahí directos. Entonces, para que esta placenta pueda soltarse, pueda desprenderse, ¿sí? Es necesario que incremente aún más las contracciones. Por ese motivo, nosotros actuamos y está dentro de la obligación y de las indicaciones estrictas para poder dirigir un trabajo de parto, inyectar a la paciente 10 unidades internacionales de oxitocina. Es inmediato, intramuscular, ¿sí? Inmediato. Entonces, incrementa las contracciones del útero y esto provoca el desprendimiento recién de la placenta. Ahora bien, nos vamos a ir a la tercera etapa del trabajo de parto, porque una vez que, chicos, salga el feto como tal, salga el bebé, se produzca el nacimiento del bebé, ustedes van a pasarle a ese bebé, ya sea al pediatra, si estuvieran en un hospital de segundo nivel, tercer nivel, al neonatólogo, que se hace cargo inmediatamente, y si estuvieran en un área rural, van a tener a una enfermera, una licenciada con ustedes acompañándoles. O sea, el trabajo de parto nunca lo van a llevar solitos, como tal, siempre van a estar con alguien más porque es necesario, ¿sí? Sale el bebé, sale el feto, bebé ya en este caso, y se lo pasan, ¿sí? Entonces, a partir de ese momento hay que hacer aspiración, hay que ver los signos vitales del bebé, pero eso ya no les corresponde en ese momento a ustedes, porque ustedes tienen que estar al pendiente todavía de la paciente, de su paciente, ¿sí? Que está con el trabajo de parto, que todavía no ha concluido. Entonces, normalmente el desprendimiento de la placenta dura aproximadamente de 20 minutos a 30 minutos, ¿sí? Entonces, al yo colocar a la paciente oxitocina, mi inyección de oxitocina, este proceso se acorta y suele haber el desprendimiento hasta en 10 minutos, ¿sí? Ojo, aquí hay que tener mucho cuidado y siempre se recomienda para evitar hemorragias y evitar complicaciones, jamás jalar el cordón umbilical, ¿sí? Entonces, nace el bebé, se espera unos 3 minutos aproximadamente, porque todavía recuerden que el bebé está conectado, ¿sí? Por el cordón umbilical. Entonces, si cortamos rápido el cordón umbilical, puede haber complicaciones en el bebé, podemos provocar anemias en el bebé. Entonces, esperamos unos 3 minutos de lapso y recién se hace el corte del cordón umbilical. Y con la sección que les ha quedado a ustedes, con la paciente, bueno, aquí nosotros vamos a realizar, ¿dónde está? Un signo que se denomina el signo del pinzamiento.
¿De acuerdo? El signo del pinzamiento a mí me ayuda a determinar si ya ha habido este desprendimiento de la placenta. Ahora bien, ¿en qué casos podría no haber desprendimiento rápido de placenta? Díganme ustedes. ¿En qué casos patológicos, chicos, y ya hemos visto, podría no darse este desprendimiento rápido? Acretismo placentario. Muy bien. Acretismo placentario. Entonces, si yo sospecho de acretismo en la paciente, voy a observar que a partir de los 10 minutos, pese a haberle colocado yo oxitocina, este cordón umbilical que está todavía con una pinza no desciende, ¿sí? Entonces, a eso se denomina signo de pinzamiento. Si yo observo que mi pinza, que está aquí bien pinzado al cordón umbilical, que está todavía conectado a la mamá, entonces desciende, yo sé que ya ha iniciado el desprendimiento. Si, pese a ese periodo que he esperado, no veo, entonces podría ayudarme de alguna otra maniobra, como la maniobra de Brans-Andrews, donde sujeto con una de mis manos el útero, ¿sí? Hago una sujeción por arriba de la pelvis fuerte y hago tracción leve y controlada del cordón umbilical para poder ayudar a este desprendimiento, ¿sí? Entonces, eso es importante. Estas maniobras y otras más las van a aprender ustedes en obstetricia, ¿sí? Pero la parte teórica, chicos, ustedes ya tienen que ir viendo, ¿no? Ya tienen que saber. Entonces, por ejemplo, ¿en qué momento yo voy a hacerme de ayuda de maniobras? En el momento que yo sospecho de acretismo placentario. ¿Qué es un acretismo placentario? ¿Qué tiene que ver el acretismo placentario para el desprendimiento de placenta? Chicos, esas bases se aprenden aquí, en embriología. ¿De acuerdo? Para que ustedes comprendan cómo van a actuar más adelante. Entonces, si yo sospecho una de estas cosas, me voy recién a esta maniobra o otras que tenemos también, pero que son también de mucho cuidado, ¿sí? Muy bien. Entonces, la tercera etapa es el alumbramiento. El alumbramiento es la salida, la expulsión total de la placenta y las membranas fetales, es decir, esas membranas que cubrían donde se encontraba el líquido amniótico y además contenido el feto en desarrollo, ¿sí? Entonces, alumbramiento es la salida y la expulsión de la placenta y membranas fetales, que es diferente a la fase expulsiva o la segunda etapa del trabajo de parto, que es la expulsión, nacimiento del bebé, ¿sí? Ojo con eso. Ahora bien, ¿será que aquí culmina mi trabajo como médico? No, aún tengo cosas que observar, ¿sí? Una vez que sale la placenta es expulsada junto con las membranas fetales, tengo la obligación de hacer una revisión adecuada de los componentes de la placenta. Aquí nos vamos a ir a ver. Entonces, hemos hablado mucho sobre el desarrollo de este órgano. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan cuando estábamos hablando de cómo se desarrollaba a partir del trofoblasto, que se diferencia, ¿no? ¿Para qué? Esta placenta es un órgano transitorio. ¿Por qué? Porque solamente se desarrolla durante el periodo de la gestación, ¿de acuerdo? Y posteriormente es expulsado después del nacimiento fetal. Entonces, esta placenta tiene múltiples funciones, habíamos indicado, ¿no? Y generalmente la que más repetían, el de nutrición, el de nutrición, el de nutrición. Muy bien, pero tiene características morfológicas esenciales. Entonces, una vez que sale la placenta, yo tengo que hacer observación de estas dos caras que tiene la placenta. Por un lado, voy a tener la cara fetal, es decir, la cara que se encuentra mirando hacia el bebé, hacia el feto. Entonces va a estar compuesta esta por vasos coriónicos que van a confluir hacia el cordón umbilical. La siguiente cara es la cara materna, que va a estar formada por porciones llamadas cotiledones. Esta es la cara que se encuentra adherida al endometrio. Ojo, ¿sí? Entonces, y por alrededor nosotros observamos las membranas fetales. Ahora, mi obligación acá es hacer una observación adecuada y minuciosa de que especialmente esta cara materna tenga todos los cotiledones en su lugar. ¿Esto por qué? ¿Por qué, doctor?
Bueno, si ustedes observan acá los cotiledones, muchachos, van a observar que parecen unas perlas esponjosas, ¿sí? Que son vasos, netamente vasos sanguíneos, ¿de acuerdo? Ahora, el hecho de que una de estas secciones o un par de cotiledones se encuentre adherido todavía al útero, va a condicionar de que ese útero no deje de sangrar. Por lo tanto, voy a tener hemorragia continua. Y es lo que yo debo observar en mi paciente, ¿sí? Entonces, si yo observo mi placenta que acaba de ser expulsada, yo tranquila, ¿no? Bueno, a los 10 minutos se desprendió, excelente, salió, listo, alumbramiento a tal hora. Hago observación, miro la cara fetal, muy bien, todo tranquilo, no pasa nada. Miro la cara, porque esta cara fetal, chicos, es lisa, ¿sí? No hay modo de que se rompa, que no sé qué. En cambio, la cara materna, que está compuesta por cotiledones, sí, porque son vasos que acaban de desprenderse y puede que uno de estos cotiledones se haya quedado adherido, especialmente si sospechamos acretismo, ¿no? Que puede ser de un acretismo leve, pero puede darse. Entonces, estos vasos van a continuar sangrando, van a provocar una hemorragia. Y para que esto cese, entonces, si yo observo que aquí falta, debo realizar una limpieza. Y generalmente esta limpieza suele ser o instrumentada, y si no tengo los instrumentos adecuados en ese momento, es manual, ¿sí? También les van a enseñar las técnicas para realizarlo. Y si no lo hacen, chicos, porque a ver, hay momentos donde no siempre nos tocan buenos doctores, digamos, ¿no? Que no me ha enseñado, que no me ha dicho. Pero, en embriología he aprendido que puede haber, que por esto del acretismo puede darse que los cotiledones se queden y provoca esta hemorragia, ¿sí? Se realiza una limpieza manual, chicos, ¿sí? Vayan a buscar ustedes lecturas sobre esto, ¿sí? Que no es complejo, pero sí necesitan tener bases teóricas. Entonces, cuando estén en obstetricia, lean mucho sobre esto porque durante su año de internado, ustedes van a estar a cargo, van a realizar, van a estar controlando el trabajo de parto, ¿sí? Nosotros, por lo menos en mi hospital, tratábamos de que todos los internos durante mi rote sí o sí tengan o estén a cargo de un trabajo de parto. Tenían la obligación estos chicos. Entonces, eso, muchachos, es importante, ¿sí? Cotiledones. Muy bien, ahora, la placenta además tiene una forma discoide de 15 a 25 centímetros de diámetro y un peso aproximado de 500 a 600 gramos. Además, la forma en la que salga, ¿sí? O se desprenda también tiene nombres y suele ser muy preguntado en preguntas de examen de obstetricia. Entonces, acá vamos a ver las dos caras, cara fetal, cara materna. Si yo observo, ¿sí? Al momento de la salida, miren cómo se está desprendiendo. Si yo observo al momento de la salida, la cara fetal, esta cara que está con vasos coriónicos, se denomina chusle, ¿sí? Que suele ser la presentación más frecuente o la presentación de salida más frecuente de la placenta. Cuando, por ejemplo, tenemos otras anomalías de la implantación, como la placenta previa marginal, ¿no? Suele darse este otro proceso, ¿sí? Es decir, suele presentarse primero la cara materna, es la primera que suele salir, y a esta presentación de salida de la placenta se denomina Duncan. Entonces, ¿para qué vamos a ver, doctor? ¿Para qué yo necesito saber? Para el momento de llenar la historia del trabajo de parto, la licenciada, van a tener, por eso les digo, nunca van a estar solos. La enfermera, licenciada, auxiliar, que va a estar llenando estos datos minuto a minuto que transcurre el trabajo de parto, inmediatamente les pregunta. Y a veces uno no sabe y te hace llamar la atención. Le dicen, ¿no? ¿Qué tal, doc? ¿Chusle o Duncan? Y vos, ¿qué? Sí, chusle o Duncan. Entonces, ¿qué? Entonces, chusle es la salida. Es decir, si tú observas el momento que está desprendiéndose, saliendo la placenta, ves primero la cara fetal, chusle. Si ves que está saliendo primero la cara materna, Duncan. Esta es la más frecuente. Muy bien, durante este proceso hemos visto algunos cambios en el desarrollo de la placenta. Todo esto de aquí, chicos, quiero que lo vuelvan a hacer lectura, especialmente de los artículos que les he enviado. Por favor, hagan una lectura minuciosa, ¿sí?
Entonces, los principales cambios durante los últimos, es decir, a partir del segundo trimestre al tercero, van a ir de acuerdo a la formación de los vasos, ¿sí? Si bien ya teníamos algunos vasos formados hasta el momento del periodo embrionario, estos vasos van a continuar un proceso de maduración y va a ser gracias a las exigencias nutricionales que va a tener el feto en desarrollo. Es decir, el feto va a ir exigiendo más y más y estos vasos van a ir transformándose, ¿sí? Estos vasos que ya se han formado se transforman. ¿De acuerdo? Y los principales cambios que van a tener estos vasos son en su calibre, ¿sí? Porque necesitamos que estos vasos, que al inicio eran pequeños, de pequeño calibre y una resistencia alta, tienen que hacerse de un calibre mayor. ¿Por qué? Porque está exigiendo el feto, está exigiendo, ¿sí? Y el diámetro, es decir, un mayor diámetro y la resistencia tiene que bajar para que pueda ingresar mayor sangre, es decir, tiene que haber un mayor intercambio de sangre materna. ¿De acuerdo? Entonces, estos vendrían a ser los principales cambios en cuanto a la maduración de los vasos que tienen que se encuentran en el trofoblasto. Vayámonos a alguna de las funciones. Aquí está levemente resumido. Sin embargo, ustedes tienen en extenso, chicos, las funciones. Lo que habíamos indicado casi durante todo el proceso del desarrollo fetal, del desarrollo embrionario, la placenta tiene la función de nutrición. Gracias a la placenta, el feto en desarrollo va a poder alimentarse, va a poder sostener los cambios morfológicos y funcionales que va a adquirir. Por lo tanto, va a transportar glucosa, aminoácidos, lípidos, vitaminas y otros minerales de la madre hacia el feto, ¿sí? Entonces, durante este periodo, especialmente el periodo fetal, el cuerpo materno va a dar prioridad a ese producto que se está gestando. Por lo tanto, en este proceso o en este periodo fetal, muchas de las madres gestantes entran en anemia. ¿Por qué? Porque todo lo que consumen generalmente va a dar prioridad el cuerpo gracias a este órgano placenta, ¿sí? A este órgano placentario, va a dar prioridad para sostener la nutrición del feto en desarrollo. También va a permitir el intercambio de gases, obviamente, la transferencia de anticuerpos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la placenta va a cumplir funciones de barrera, es decir, de protección, no solamente ya nutrición, sino protección al feto en desarrollo. Por lo tanto, para la protección nosotros necesitamos la actividad de inmunoglobulinas y una de las cuales se encuentra en esta barrera es la inmunoglobulina G, que brinda inmunidad pasiva al feto como tal, ¿sí? Es decir, da protección frente a microorganismos, bacterias y parásitos incluso que puedan querer atravesar esta barrera placentaria para dañar el proceso de formación fetal. También vamos a tener la función endocrina y aquí está mucho más amplio, chicos, desarrollado en los artículos. Sí, ya habíamos indicado que desde el inicio la principal hormona que va a secretar el trofoblasto, en este caso el sincitio trofoblasto, es la hormona HCG o gonadotropina coriónica humana, que habíamos indicado que al inicio, especialmente durante el primer trimestre o durante los primeros días del desarrollo embrionario, es mantener el cuerpo lúteo, ¿sí? Y posteriormente va a ayudar a mantener también o a producir prostaglandinas. ¿Para qué? Para sostener el endometrio, ¿de acuerdo? Y para que pueda haber una muy buena implantación, muy buena vascularización. Progesterona va a ayudar acá a mantener el endometrio y durante el último trimestre ayuda a suprimir las contracciones uterinas. Esto es esencial para poder evitar trabajos de parto prematuros. ¿Qué más? Estrógenos. Dentro de la familia de los estrógenos que va a producir la placenta, uno que va a tener niveles más altos, o el que principalmente se encuentra, es el estriol. Este va a ser importante para estimular el crecimiento, uterino y el desarrollo mamario para el momento después del parto, ¿sí? Porque inmediatamente, chicos, sucede el trabajo de parto, esas glándulas mamarias, gracias a los estrógenos, al incremento de estrógenos, comienza a secretar leche materna. Es
así, seguido, acto seguido, se produce el trabajo de parto, inmediatamente las glándulas mamarias comienzan a secretar leche, así como que tu cuerpo sabe que ya es el momento, así, ya, de una vez, ¿no? Así. Y esto está dado gracias a los estrógenos. El lactógeno placentario humano, HPL, es importante para modular el metabolismo materno, eso durante todo el proceso, especialmente del periodo fetal, para favorecer el desarrollo del feto. Es decir, todos los suplementos esenciales, vitaminas y demás, van a estar concentrados y van a estar dando prioridad a la nutrición fetal, ¿no? Entonces, esto gracias al lactógeno placentario. Ahora bien, si ustedes leen un poco más, algunas mutaciones, algunas anomalías en la cantidad de lactógeno placentario que pueda desarrollar esta placenta, que pueda secretar esta placenta, también va a condicionar a que la madre pueda desarrollar, por ejemplo, diabetes gestacional. Esta diabetes gestacional, que en algún momento habíamos hablado, ¿sí? Inmediatamente, digamos, ocurre el trabajo de parto, es decir, sale la placenta es expulsada, deja de haber diabetes en la paciente, ¿no? Entonces, y se debe entonces por la placenta que secreta lactógeno placentario. Muy bien, veamos el tema de la barrera placentaria. Acabo de indicarles que este órgano cumple esa función. Por lo tanto, es una función de protección. Nosotros, y más adelante lo vamos a ver cuando estemos hablando sobre el control prenatal, tenemos la obligación de hacer una revisión adecuada y minuciosa, especialmente de aquellas infecciones que sí tienen la capacidad de atravesar esta barrera. Pese a que te va a proteger en muchas situaciones, muchos microorganismos que van a dañar al feto, lamentablemente también esta barrera es susceptible a que otros sí puedan atravesar sin complicaciones. Entonces, ¿cuáles son aquellos microorganismos que sí pueden atravesar la barrera placentaria? Se encuentran dentro de este grupo llamado TORCH, y ustedes lo van a escuchar mucho más adelante, chicos. Igual, y es bien común en los centros hospitalarios, hay que hacer prueba para el TORCH. Entonces, ¿qué? Sí, hay que hacer prueba para el TORCH, por favor, hazte una de tus recibos, hazte una de tus órdenes, ¿no? Y eso es lo que les indican a los internos. ¿Quiénes hacen las órdenes del laboratorio, chicos? Ustedes como internos. Si tú no sabes qué laboratorios tienes que pedir cuando te digan TORCH, te van a colgar. Entonces, TORCH, Toxoplasma gondii, otros sífilis, rubeola, citomegalovirus y herpes simples entran dentro de este grupo tan famoso denominado TORCH. ¿Por qué es famoso? Nuevamente, porque tiene la capacidad de atravesar esta barrera placentaria sin dificultad. Por lo tanto, ¿es de riesgo? Sí. Ahora, por ejemplo, Toxoplasma gondii es muy común, especialmente en aquellos pacientes que tienen gatos. No sé, levanten la mano de aquí, ¿cuántos tienen gatos en casa? Yo tengo gato. Yo tengo una gatita. Que es una de las mascotas más comunes, ¿cierto? Entonces, y si no lo tienes cerca, que tu vecino, que el de arriba, que el de abajo, que el de costa, gatos, ¿sí? Este Toxoplasma gondii, entonces, es un parásito que puede estar en las heces de los gatos. Por lo tanto, por ejemplo, se recomienda, ¿no? A la paciente, señora, si usted tiene gatos o le encanta cuidar gatos, ahora que está gestando, tiene que evitar, especialmente limpiar sus heces. No, ¿sí? Entonces tenga mayor limpieza, ¿no? Que los gatitos no estén en el lugar donde usted esté consumiendo alimentos, entonces tenga cuidado. Y de todos modos, es obligatorio, chicos, obligatorio solicitar un examen para determinar Toxoplasma gondii. Otros como la sífilis y varicela zoster pueden causar neurodegeneración, ¿sí? Es decir, va a evitar desarrollo neuronal y otras complicaciones a nivel del sistema nervioso. La rubeola también, el citomegalovirus también. Dentro de este grupo, hace unos años, aparte era obligatorio el tema del Zika, que era fue una pandemia muy conocida, especialmente en el lado donde ¿qué se llama? Donde hacía bastante calor, ¿no? El lado de Brasil, Santa Cruz, por ese lado, porque teníamos este Zika, donde un gran grupo de hecho, mujer que se encontraba en proceso de gestación, ¿no? Tenía como consecuencia microcefalias, el desarrollo de fetos con microcefalias. Muchos de estos bebés fallecían después de haber nacido.
Entonces, bueno, creo que esto ya pasó, pero hace unos años era también obligatorio, especialmente, como les digo, en el lado de Santa Cruz, ¿no? Que era aledaño a Brasil. Sin embargo, este toxoplasma, es decir, este grupo de Torch, chicos, hasta hoy en día es vigente. De acá en la China siempre les van a solicitar Torch, es muy conocido. Muy bien. ¿Qué otras sustancias también pueden atravesar y causar daño? El alcohol, nicotina y otras drogas ilícitas, sí. ¿Pueden atravesar y hacer daño? Claro que sí. Y ustedes dirán, pero ¿y el alcohol? Sí, chicos, el alcohol tiene la capacidad, tiene sus moléculas, tienen la capacidad de atravesar esta barrera placentaria. Lamentablemente la placenta no puede hacer una excreción adecuada de esto, entonces permite el ingreso hasta la sangre del bebé que está desarrollándose, y especialmente aquellas madres que son alcohólicas y no han cesado durante su periodo de gestación, pues tenemos como resultado bebés que nacen con abstinencia, ¿no? Que es el síndrome de abstinencia. Tarea para ustedes, vayan a averiguar, chicos. Y es muy triste observar, y se ve, lamentablemente, ¿no? Se ve. ¿Qué más, muchachos? Sigamos. Hablemos sobre el líquido amniótico. El líquido donde se encontraba durante todo este periodo del desarrollo fetal, conservado nuestro producto, ¿sí? El líquido amniótico tiene características esenciales que va a ser importante tomarlas en cuenta, especialmente si yo encuentro pacientes que tienen ruptura prematura de membranas o se inicia trabajo de parto prematuro, va a ser esencial. Por eso es importante, si bien es un acápite cortito y pequeño, tiene su importancia clínica. Como también ya lo hemos visto, ¿se acuerdan cuando habíamos, o no, todavía no hemos visto? Bueno, enseguida vamos a tocar esto. Aquí está. El líquido amniótico normal tiene ciertas características físicas, como que tienen color claro a transparente. En el último trimestre suele tener ya un color blanco lechoso, esto debido a las partículas de Vernix que se va desprendiendo del cuerpo, del cuerpo fetal. En su 98% se encuentra conformado por agua y a otros componentes orgánicos o inorgánicos y celulares, ¿sí? Tiene una densidad aproximadamente de 1007, un pH neutro de 7.3 a 7.4, lo que lo hace estable para poder contener, ¿no? ¿Qué sería? Preservar al feto en desarrollo, y tiene un olor semejante al hipoclorito de sodio. Y ustedes dirán, y a mí, doctora, ¿para qué me sirve saber a qué huele el líquido amniótico? Y esto yo lo aprendí, es un dato que yo lo aprendí durante mi internado, porque a mí tampoco me dijeron este punto, ¿sí? ¿Por qué es importante tener conocimiento de las características del líquido amniótico? Sucede que una paciente ingresa con 35 semanas de desarrollo gestacional, entre 35 semanas de embarazo. Aún no estaba todavía, digamos, ¿no? Dentro del periodo que se espera el trabajo de parto, pero ella ya vino a emergencias porque indicaba que estaba orinándose mucho y que ella creía que ya no era orina. Correcto. Entonces, la paciente tenía razón, no estaba orinándose, ¿sí? Ella indicaba que salía mucho líquido, que entonces, ella que al inicio pensaba que se estaba haciendo pipí, pero no. Entonces, viene y inmediatamente mi superiora, la doctora que estaba de turno ese día, con la que yo estaba trabajando, me dice, toma unos guantes y saca una muestra vaginal. Y me indicas a qué huele. Y yo era, ¿cómo que a qué huele? Sí, ¿a qué huele? Entonces yo era, ¿y esto para qué? ¿Qué voy a hacer? ¿No? Y ahí cuando me vio con mi cara de yo no sé qué voy a hacer, entonces me dijo, ya, levántese. Tomó los guantes, hizo tacto vaginal y sacó una pequeña muestra en los guantes, ¿no? Y hizo así el ademán de oler. Sí. Y ella dijo inmediatamente a la licenciada, Lice, llame por favor a la obstetra porque sí, es líquido amniótico. Para eso tienes que saber, me dijo.
Si en este momento yo te dijera, anda a dejar al laboratorio una muestra, van a tardar 1 hora hasta que yo le interne a la paciente, ¿no ve? Entonces, para eso. Porque cuando sucede, chicos, la ruptura prematura de membranas, es decir, se rompe estas membranas donde se encuentra contenido el feto y el líquido amniótico, quiere decir que hay un espacio, es decir, que hay entrada libre para microorganismos y asimismo va a haber pérdida de este líquido amniótico, que es esencial para el desarrollo todavía del feto. Y si tomamos en cuenta la edad gestacional, bueno, podríamos decir, si en este momento empieza el trabajo de parto, tiene todavía chances. ¿Se acuerdan que habíamos hablado sobre las etapas de prematurez? ¿Se acuerdan? Espero que sí. Va a entrar en el examen, chicos. Entonces, si hay ruptura de membranas y hay pérdida de líquido amniótico, entonces muy probablemente el trabajo de parto desemboque, empiece ya. Es lo más probable, ¿sí? Ahora bien, si no sucede esto, tenemos que hacer muchas maniobras para evitar que infecciones lleguen a este contenido, ¿sí? Lleguen hacia donde se encuentra el producto en desarrollo. ¿Por qué? Porque tenemos el canal vaginal, que obviamente ustedes van a ver más adelante que contiene muchos microorganismos, la microbiota de esta es grande, ¿sí? Puede haber infecciones, y es muy probable que el líquido amniótico también termine contaminándose. Por lo tanto, va a perjudicar al feto que está dentro del útero, porque puede provocar sepsis fetal, ¿sí? Entonces, es de riesgo, es peligroso. Por lo tanto, entonces, ¿qué se hace durante las primeras horas? Bueno, antibióticos, hay que estar haciendo constantemente evaluación y observación de cuánto líquido amniótico está perdiendo. Para eso nosotros hacemos uso de los paños para contabilizar cuántos paños está mojando durante qué periodo, ¿no? Es decir, si en 1 hora ha llenado 1, si en 1 hora 2, 3, entonces de ese modo yo puedo ya identificar cuánto de riesgo hay, ¿no? Si ingresa en trabajo de parto inmediato, si es necesario, por ejemplo, hacer maduración pulmonar, además, para que podamos acelerar quizás el trabajo de parto, ¿no? Entonces, porque hay riesgo. Entonces, son muchos factores. Pero lo esencial, ¿ustedes qué tienen que aprender ahora? Las características del líquido amniótico. ¿Qué funciones tendrá, chicos? Ahora me gustaría preguntarles a ustedes, ¿qué funciones tendrá el líquido amniótico aparte de conservar, de ayudar al proceso del desarrollo? ¿Qué otras funciones tendrá el líquido amniótico? ¿Qué se imaginan? Doctora, como usted dijo una vez, creo que si no mal me equivoco, ayuda el líquido amniótico a que el bebé o el feto ya pueda digerir y porque está constantemente digiriendo el líquido amniótico. Muy bien. ¿Qué más? Mantiene como que el calor uterino, se podría decir. Ya, puede ayudar a mantener la temperatura para que sea un ambiente adecuado para el desarrollo fetal, ya. Acabo de indicarles. Protección, brinda protección. ¿Qué más? ¿Qué más se les viene a la mente, chicos? Ya habíamos indicado que ayuda al proceso de maduración del sistema digestivo porque deglute. Habíamos hablado sobre el desarrollo pulmonar, chicos, también ayuda o favorece el desarrollo pulmonar, el líquido amniótico. ¿Qué más? Puede ser como... Barrera contra infecciones. Ya, puede cumplir porque es un lugar aséptico, recordemos. Puede servir, chicos, también, o dentro de una de sus funciones es ser amortiguador, ¿sí? Es decir, es aquel proceso, por eso le digo protección, ¿sí? En caso de que la paciente tenga caídas o cualquier otra cosa, ¿sí? Se encuentra dentro de ese líquido contenido y
da o brinda protección además, ¿sí? Como amortiguador. Además, y esto lo van a ver, chicos, durante el siguiente semestre cuando hablemos sobre desarrollo de las articulaciones, el líquido amniótico es esencial para ayudar a desarrollar estas articulaciones, especialmente las articulaciones grandes, como por ejemplo el de la cadera. Cuando, por ejemplo, no hay este líquido amniótico en volúmenes adecuados, y esto lo vamos a ver en la siguiente diapo, acá estamos observando. ¿Ven la cantidad mínima de líquido amniótico? Bueno, en ese caso, el feto no va a poder tener gran movilidad y esto va a evitar un buen desarrollo de la articulación de la cadera, lo cual va a condicionar a que después del nacimiento este bebé desarrolle o tenga displasia de cadera, ¿sí? Entonces, es una de las anomalías que se presenta con una disminución del líquido amniótico. Muy bien. Ya teniendo en cuenta las funciones, vámonos a las anomalías que podemos tener por el líquido amniótico, ¿sí? Y esto van a ir en relación al volumen que se presente. Para la semana 10 del desarrollo fetal, nosotros vamos a tener aproximadamente un volumen de 30 ml, el cual se va a triplicar mucho más, ¿sí? Incluso ni siquiera triplicar, es mucho más, ¿no? Para la semana 20, y es lo que nos indica tanto los libros como las investigaciones, se produce un gran volumen, ¿no? Hasta la semana 20 tenemos aproximadamente de 450 a 500 ml de líquido amniótico. Ya para el último trimestre, este líquido amniótico tiene que ser mucho más, ¿sí? Entre 800 a 1000 ml aproximadamente. Tendríamos de volumen de líquido amniótico, lo cual es esencial, nuevamente, como les digo, para dar protección, amortiguar, mantener una temperatura adecuada para el desarrollo fetal y además ayudar a la maduración tanto pulmonar, del sistema digestivo y especialmente las articulaciones grandes como la cadera, ¿sí? Entonces, esto, nuevamente les digo aquí como en la imagen, ¿no? Si el feto se encuentra con un bajo volumen de líquido amniótico, condiciona al desarrollo de displasia de cadera. Es decir, acá no se forma adecuadamente el acetábulo porque no hay movimiento, no hay ese movimiento adecuado. Entonces, muy probablemente displasia de cadera. Entonces, las dos anomalías que se presentan en relación al volumen de líquido amniótico tenemos, por un lado, oligohidramios y polihidramios. Oligohidramios, ¿qué es? Es la disminución de aquel volumen líquido amniótico menor de 400 ml. Menor de 400 ml ya es oligohidramios. ¿Qué otras condiciones anómalas podrían presentar? Podríamos sospechar de alguna agenesia renal, porque, ojo, ¿se acuerdan que cuando estábamos hablando del desarrollo fetal, habíamos indicado que el feto también empieza un proceso de hacer funcionar el sistema urinario? Entonces empieza a orinar, empieza a producir orina, y esta orina es esencial también para incrementar el volumen de líquido amniótico. Por lo tanto, cuando vemos o analizamos que el volumen de líquido amniótico no es adecuado para la edad gestacional, nosotros podríamos sospechar de que está ocurriendo algo a nivel renal, ¿sí? Y generalmente se encuentra agenesia renal. Había otras situaciones, como por ejemplo la sirenomelia, donde también había agenesia renal o había anomalías en el desarrollo renal, donde también se presentaba con oligohidramios, ¿se acuerdan? Polihidramios. Es, como dicen, poli, es el exceso de líquido amniótico, y hablamos de un exceso cuando tenemos volúmenes de 1500 a 2000 ml. ¿En qué situaciones podría estar sobrenadando el líquido amniótico en nuestro feto en desarrollo, el bebé en desarrollo? Podría darse en anomalías de la formación traqueosofágica, ¿sí? Acá, como estamos viendo. Podría darse en anomalías como la anencefalia. Los problemas del desarrollo cefálico también pueden sospecharse si encontramos nosotros un polihidramios, o en el caso, por ejemplo, de tener fetos macrosómicos, es decir, una diabetes gestacional o diabetes materna. También se
se podría sospechar, ¿no? Si encontramos polidramios. Entonces, para polidramios tendríamos diabetes gestacional, diabetes materna, anomalías del desarrollo traqueosofágico y anencefalias o desarrollo cefálico como anomalías relacionadas a polihidramios. Y en el caso de oligohidramios, podríamos tener displasias de cadera o, ¿qué habíamos indicado, chicos? ¿Qué se llamaba? A la ausencia. Agenesia renal. Muy bien, agenesia renal, que suele ser bien común. Muy bien, nos vamos a ir a repasar algunas otras anomalías que ya hemos visto de esto en relación a la placenta. La inserción en el proceso de implantación. Habíamos hablado sobre placenta previa o también denominada placenta baja. Chicos, para la evaluación final, repaso. ¿Cuáles son sus subtipos? Marginal, parcial y total. Cada una con sus características esenciales, ¿sí? ¿Qué más? Acá, marginal, aquella que se encuentra. Esto de acá, esta estructura es esencial, chicos. El que ustedes van a ver en imágenes y demás que se denomina OSI, ¿sí? Es decir, el orificio del cuello uterino interno. Entonces, la marginal generalmente es una implantación a 2 centímetros de este orificio. Una parcial es aquella que se encuentra, es aquella placenta que se desarrolla hasta el 50%, tapando el 50% del orificio interno del cuello uterino. Y la total, como vemos aquí en la imagen, la implantación que tapa totalmente el orificio del cuello uterino. Acretismo placentario, también chicos repasen, ¿sí? La creta, increta, hipercreta. Esto ya para la evaluación final del semestre, chicos, no se olviden que el examen final del hito 5 es sobre todo el semestre. Aquí vamos a recalcar algunas anomalías también en relación a la placenta, especialmente al desarrollo de estos vasos que acabamos de indicar. Si bien hay mucho más demanda durante la etapa o el periodo fetal, entonces habíamos indicado que los vasos del trofoblasto de esta placenta van a cambiar, ¿sí? Van a madurar, necesitan hacer cambios para poder sostener esas demandas nutricionales y las exigencias del desarrollo fetal. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, unos vasos, ¿sí? O las arterias espirales del endometrio, miometrio, normales en una paciente no gestante. Y aquí observamos cómo se dilatan estos vasos, cómo bajan la presión para poder sostener las demandas durante el desarrollo fetal. Y una preeclampsia, ¿sí? Son aquellos vasos que a partir de la semana 20 del desarrollo gestacional, bueno, no se ha podido adecuar o no ha habido una buena maduración, un buen desarrollo y tenemos este tipo de vasos. ¿Ven la diferencia? Por lo tanto, esto altera, ¿sí? Va a producir una alteración de manera sistémica, chicos, porque el hecho de que estos vasos no hayan dilatado adecuadamente, simultáneamente va a ordenar a que se produzcan sustancias para poder producir mayor vasoconstricción a nivel del sistema circulatorio, para que pueda llegar la sangre adecuadamente al feto en desarrollo. Entonces, esto va a condicionar a que se presenten las características que ya habíamos hablado en un momento sobre la preeclampsia. Aquí vemos a una paciente que va a tener hipertensión, va a tener proteinuria y además edema, especialmente de miembros inferiores, ¿sí? Cuidado y estén hablando de hinchazón, chicos. Tienen que empezar a utilizar un lenguaje más léxico, de léxico médico, ¿sí? Edema de miembros inferiores. Ahora bien, la preeclampsia es el primer paso. Las complicaciones fatales de que como médicos ustedes no realicen un adecuado control prenatal, no tengan un cuidado minucioso de los signos que la paciente pueda presentar cuando llega donde ustedes, va a ser las complicaciones que vienen después, como el síndrome de HELLP y una eclampsia. La eclampsia
es aquella complicación que además de lo que acabamos de ver, que la hipertensión, que proteinuria, edema de miembros inferiores, se suma además la aparición de convulsiones. Ya para este punto, muchas de las pacientes que comienzan a convulsionar, por más que se les haga en ese momento tratamiento, que se les interne y todo aquello, suele complicarse, especialmente la salud del feto, ¿sí? Y llegan a terapia intensiva, se hace una cesárea de emergencia y no suelen salir bien, la verdad, ¿sí? Entonces es importante saber la teoría de cómo inicia, cómo podría iniciar, para tomar en cuenta los principales signos clínicos y que se me graben de por vida para que yo pueda prevenir, esencialmente prevenir para salvar la vida tanto de la madre como del bebé. Síndrome de HELP es otra complicación de la preeclampsia donde se caracteriza por presentar hemólisis, elevación de las enzimas hepáticas y un recuento bajo de plaquetas, ¿sí? Con este síndrome de HELP, al haber daño hepático, esencialmente, terminan en terapia intensiva y acá también corre no solamente el riesgo a la vida del feto, ¿sí? Alguna vez, sí, me ha tocado presenciar a una paciente que no las han transferido con síndrome de HELP ya establecido. En mi hospital teníamos terapia intensiva, teníamos intensivista a las 24 horas, 7 días, pero ni así lograron salvar a la mamá, ¿no? Porque fue muy tarde, debido a que no se observó la cartilla de sus controles. No vieron en qué momento estaba subiendo silenciosamente la presión arterial, ¿sí? Y eso es lo que indicaban, ¿no? Sus familiares. No es que ella solamente tenía dolores de cabeza, a veces en la mañana, a veces en la tarde, y le decían que era porque tenía baja el azúcar. Sí, ¿cómo que baja el azúcar? Sí, tenía baja el azúcar. Le dijeron que se tome vitaminas y que se alimente mejor, y así estábamos, ¿no? Pero ella también se quejaba de que las medias le apretaban, decía la pareja, ¿no? De la paciente. Y uno puede sospechar, a ver, ¿cómo que las medias le apretaban? Tenía cefalea constante. O sea, son otras características clínicas de una preeclampsia estableciéndose, si toman en cuenta, ¿verdad? Entonces, es importante tomar en cuenta todos los detalles que te puede indicar la paciente o los familiares, siempre. Por eso nuevamente les recalco, chicos, los médicos somos los más chismosos, ¿sí? Porque a nosotros nos encanta preguntar, ¿y qué pasó esto? ¿Y qué es esto? ¿No? Nos enteramos de todo. ¿Por qué? Porque así tiene que ser un médico, tiene que preguntar hasta el último detalle para poder hacer un buen diagnóstico, para poder hacer una buena prevención y para poder rescatar una vida. ¿De acuerdo? Muy bien. Con esto hemos culminado la parte teórica. ¿Dudas? ¿Preguntas? Sí, si se preguntan cómo nos fue con esa paciente, nos fue mal, la verdad. Nos fue mal. Y fue mi turno en el que perdimos al bebé primero, lamentablemente. Yo tenía que hacer control fetal cada 30 minutos, así como relojito a su ladito, ¿no? Tenía que hacer control del latido cardíaco fetal y en ese proceso perdimos primero al bebé y programamos cesárea para poder rescatar a la mamá y después se nos fue la mamá. ¿Pero por qué? Y esto es a modo de aprendizaje, chicos. ¿Por qué? Si hacemos un retroceso, ¿dónde ha iniciado todo? ¿Dónde podía haber estado el origen quizás de que nuestra paciente haya llegado a este punto y así de delicada? Bueno, ocurre en el primer control, es decir, en los primeros médicos que ella acudió, ¿no? Si ahí desde el inicio hubieran detectado estos signos de alarma, si hubieran detectado a tiempo, porque ojo,
Hay tratamiento no definitivo durante el proceso de gestación, sí, para controlar esa hipertensión, para controlar el daño hepático y renal que se pueda producir en una preeclampsia, hay. Cuando yo no soy observadora y mucho menos me he aprendido teóricamente dónde está el proceso, qué cosas tengo que tomar en cuenta, chicos, difícilmente voy a ver los signos de alarma de mi paciente. Así sea esta o cualquier otro paciente, en cualquier otra situación, en cualquier otra enfermedad. Si yo no me preparo teóricamente, voy voy a llegar a lastimar a esos pacientes. Voy a hacer más daño al momento que vengan y los vuelva a despachar sin tomarles en cuenta todo lo que me han dicho, todo lo que está pasando, sin tomar en cuenta todos los signos que puedan presentar, voy a hacer mucho más daño. Y ahí sí es el pecado del médico. Entonces, ¿por qué se les exige tanto a ustedes que tomen en cuenta la parte teórica? ¿Por qué tienen que dominar primero teoría antes de ir a tocar a un paciente? Está aquí. Porque puedo diagnosticar erróneamente. Porque puedo equivocarme al decirle, no señora, no se preocupe, ¿no? Igual que esa paciente que le dijeron es por baja de azúcar. ¿Y por qué no le han hecho una glicemia en ayunas? ¿Por qué no le han hecho un laboratorio para indicarle si es baja de azúcar? O verificarle, ¿no? A ver, le haremos un examen general de orina, veremos qué tal está la proteína. ¿Habrá proteinuria? ¿O por qué no me he dado la tarea de decirle, señora, por favor, quítese los zapatos, quiero ver cómo están sus pies? Si usted se queja tanto que le aprieta la media, ¿por qué no he tomado en cuenta esos detalles? Y he permitido que mi paciente llegue a este punto donde después he dicho, no, no puedo manejar eso y la voy a transferir. Que otro médico se haga cargo. Si ha venido primero o ha acudido primero a mí. Entonces, muchachos, que esto nos sirva de lección a todos para seguir preparándonos, ¿sí? Tienen que ser muy buenos, primero teóricamente. Después van a ir a tocar al paciente. Pero si no saben qué van a ir a tocar, qué van a ir a buscar, porque no dominan teoría, ¿qué van a hacer? Muy bien, chicos. ¿Dudas, preguntas que tengamos? Para ir concluyendo. Ninguna. No, eso. Sí, sí, sí. El laboratorio, así es. En laboratorio habíamos suspendido la semana pasada las presentaciones por el tema de las evaluaciones para esta semana. Entonces, esta semana, como se ha indicado ya, ¿no? Se reanudan las exposiciones y además va a haber control de lectura, que va a durar 5 minutos el control de lectura, chicos. Entonces, háganle control, lean los artículos que se les ha enviado para el control de lectura. Y se les va a enviar la tarea correspondiente para esta semana también, ¿sí? No tienes por qué. ¿Alguien más? ¿Alguna duda más, chicos? Entonces, han visto que tenemos que seguir aprendiendo. Hay mucho más que tenemos que aprender. Hay mucho más que tenemos que repasar. Mariel, dime. Sí, sí, disculpe, doctora. Al momento de que se hace la regla de Naegele, ¿no? Naegele, si lo pronuncio bien. La regla de Nayeli. Sí, ¿qué pasa si es que la paciente no se acuerda la última vez de su menstruación? ¿Nos haría variar o habría otra regla tal vez que no influya? Muy bien, muy buena pregunta. Y es lo que generalmente pasa, ¿sí? Hay muchas pacientes que no se acuerdan, ay, no, me olvidé, o dudan, o al final se inventan. Justamente para eso nosotros tenemos la ecografía. Es decir, por un lado, yo voy a sacar esta fecha probable de parto, pero la ecografía, ¿se acuerdan que nosotros habíamos indicado que por el tamaño, que por la formación de los somitas, puede identificar la edad gestacional adecuada? ¿Sí? Entonces, la primera ecografía que la paciente se realice, especialmente aquella que se realiza antes de las 12 semanas del desarrollo, me va a indicar en qué tamaño corresponde a la edad gestacional. Entonces, con eso confirmo, hago una comparación, digamos.
Entonces, la primera ecografía. Después de la semana 10, 12, las siguientes ecografías, por ejemplo, más adelante vamos a, bueno, conmigo ya no sé que vayan a avanzar, pero más adelante les van a indicar. Por ejemplo, a la semana 12 tienen que realizar una ecografía estructural, donde van a ver la estructura en la formación del cráneo, la formación de la, en este caso del rostro, para determinar si no hay anomalías, como por ejemplo el labio leporino, ¿no? O por ejemplo en caso de sospechas de síndrome de Down o la trisomía 18, que también puede darse por translucencia nucal. Entonces, son exámenes específicos que se dan entre la semana 12 y 14, que se determina, ¿sí? Son obligatorios. Entonces, esta ecografía ya no me sirve tanto, ¿sí? Entonces, siempre prefiero la primera ecografía, mejor si es antes de la semana número 10 del desarrollo, me da ya el aproximado según el tamaño del desarrollo fetal o embrionario, ¿no? Es decir, si fuera en su cuarta, quinta semana, ideal, porque tengo el tamaño y la fecha gestacional, de edad gestacional, mucho más específico. Sin embargo, este conteo, esta regla de Nayeli, como les digo, te salva de muchas, ¿no? Para determinar, pero nosotros confirmamos, ya es decir, si tu paciente ya va a venir definitivamente contigo a hacer todos los controles, yo voy a confirmar mi fecha probable de trabajo de parto junto con mi primera ecografía. Agarro esas dos. Entonces, ya al tener dos datos, es decir, al tener dos instrumentos aquí para poder determinar, es mucho más fiable determinar la fecha del trabajo de parto. Muy buena pregunta, Mariel. Muchas gracias, doctora. Muy bien, ¿los demás? ¿Alguien más? Muy bien, si no tenemos más preguntas, vayan a estudiar, vayan a repasar, vayan a prepararse para volver a reanudar las exposiciones esta semana. Nos falta aproximadamente un mes, ¿no? Para culminar la parte teórica del semestre. Entonces, chicos, si ya vieron sus notas, nuevamente, primero felicitarles, ¿sí? Porque he tenido notas muy buenas realmente. Este hito, hay personas que se han defendido con todo durante el proceso de sus evaluaciones orales. Entonces, yo realmente orgullosa de ustedes porque han tenido un gran avance y eso realmente alienta a quererles seguir enseñando, ¿sí? Y para los que no les fue tan bien, chicos, nuevamente les digo, no se olviden de las tareas. Imagínense, estamos de manera virtual, no se olviden, no desmenosprecien las tareas de plataforma, ¿sí? Hay algunas personas que no han presentado ni una tarea. Entonces, y si has presentado una, esa una se ha sumado con todas las otras tareas, es decir, se ha sumado 15 más 0, más 0, más 0, y se ha dividido entre 4, y esa ha sido tu nota. Entonces, complejo, ¿no? Entonces, si no estás entregando, difícil. Bueno, esas serían las recomendaciones y las felicitaciones también correspondientes. Entonces, chicos, nos vemos. Voy a enviar al grupo que corresponde el link para esta noche y a darle con todo. Nos falta menos de un mes en la parte teórica, entonces a darle con todo, que todavía se puede. ¿Que todavía pueden salvar? Sí, todavía pueden salvar. ¿Que todavía pueden mejorar? Mucho más. ¿Que pueden llegar a la excelencia? Mucho más, chicos. Entonces, a darle con todo. Nos vemos hasta la noche, muchachos. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora.